Ay, muy bien. Después de meses sin grabar. No fueron meses, pero Bueno, sí fue un semanas. ratote. Sí, Nos empecemos. enfermamos. ¿Tú también? No, usted. Sí, yo muy terrible. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. Empecemos. Bienvenidos a Joystick Journey. En este podcast yo, Luis Eric Hernández Sánchez, voy a contar de la mejor manera posible e intentando no perder el hilo, la historia de los videojuegos a una de mis mejores alumnas de todos los tiempos y futura diseñadora de videojuegos, Lorenza León. ¡Holi! ¿Otra vez lista? Sí. ¿Muy lista? Más o menos porque el tema de hoy no conozco mucho. Ok, muy bien. Muy bien. En este cuarto episodio vamos a continuar con las compañías de videojuegos que le dieron forma a la industria que tenemos en la actualidad. La siguiente compañía es también la primera que inició una guerra de consolas, la primer guerra oficial de consolas que conocemos, poniéndose a pelear directamente contra el monstruo del que hablamos la vez pasada. Nintendo. La vez pasada hablamos de Nintendo, ajá. Esta compañía es Sega. ¿Puedo hacerlo como los monitos del Vocaloid? Sí. No sé ¿No te cómo era. acuerdas cómo? Sega. No, pero es como Sega. Había muchísimas. Sí, hay varios. Porque hay también varios. había el grito ese de Sega. Ese no me gustaba mucho. Está muy chistoso. Sí, está chistoso. No muchos saben, pero Sega, aunque sea una compañía japonesa, no inició en Japón. Ah, cabrón. ¿Sabes dónde inició? O sea, lo sé porque leí el... El script, muy bien. Inició Pero- en Honolulu, Hawái. En el archivo decía Honolulu. Sí, justo me estoy dando cuenta de eso, pero Honolulu. Inició en Honolulu, Hawái, o sea, inició en... Está raro, o sea, sí es Estados Unidos, pues, Ajá. pero Hawái se cuece aparte, siempre Sí. se ha cocido aparte, aunque ese no es tema de este podcast, porque es de videojuegos. Pero Sega empezó en Hawái en 1940, Ujú. cuando tres empresarios estadounidenses, Martin Bromley, Irving Brumberg y James Humpert, fundaron Standard Games, con el objetivo de fabricar máquinas tragamonedas, específicamente para bases militares americanas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Con máquinas tragamonedas son maquinitas? ¿O... No como tal. ¿O qué? Piensa más en maquinitas como de casino. Ah, ok. Por eso eran tragamonedas, pues. Ok, Ajá. entiendo. Sí, en como clasificaciones de maquinitas hay Ajá. distintas. Las que oficialmente se llaman tragamonedas son las que literal... pues, Tragan monedas. tragamonedas, ajá. Y a veces te dan de regreso algunas, supongo. Pero ajá, eran más como de Como de casino. casino, ok. Sí. 10 años después, por problemas legales, prohibieron las máquinas tragamonedas en Estados Unidos. Obvio. Por cosas. Tuvieron que moverse a Japón y renombrar su empresa a Service Games. De ahí viene Sega. Sega. C de Service Games. Ajá. Pero la fecha oficial de fundación e inicio de actividades fue en 1960, cuando Sega se establece como fabricante de tragamonedas, jukebox, arcades, que son las que Ajá, nosotros conocemos como maquinitas, Maquinitas. o maquinitas, y varias cosas más. ¿Y no hicieron pachinko? Yo creo que sí. Yo creo que sí, seguramente. Ya estando en Japón, yo creo que más bien sus tragamonedas eran los pachinkos. sí. Ajá. Todas relacionadas con el entretenimiento. Ujú. En 1966, Sega lanza así su primer videojuego arcade. O sea, una maquinita, pues. Ajá, sí. Periscope se llamaba. Siento que me suena, pero no sé de qué. Literalmente era un periscopio. Periscopio. ¿Sabes qué es un periscopio? No. Es el que se utiliza en los submarinos para ver Ya. afuera. Sí, ajá. Un simulador de submarino que fue extremadamente exitoso en Japón gracias a la experiencia con sonidos y luces que le proporcionaba al usuario. Si algo tuvo Sega, y ahorita lo vamos a retomar, fue que se concentraba mucho en la experiencia del usuario. Okay. Sobre todo en sus maquinitas. Una de las cosas más fuertes que tuvo Sega siempre fueron los arcades. Uh-huh.
Pero bueno, ahorita llegamos a ese regresamos punto. a eso. Ajá. Durante la década de los 60s y la década de los 70s, sobre todo la de los 60s, Sega fue sujeto a muchas compras y ventas gerenciales y administrativas, pero siguió trabajando en lo mismo y con el nombre de Sega. Con Sega tal, Sega Enterprises, Sega bla, Sega bla, bla, bla. Como base para su historia, y se concentró en fabricar y distribuir máquinas tragamonedas, arcades e incluso pinballs. Ya ahí empezaron también a hacer pinball. A mí me gustaba mucho el pinball cuando era chico. Creo que yo nunca lo jugué como en maquinita, pero en la computadora sí. Cuando el Windows traía... Ajá, sí, estaba muy chido. Sí, estaba muy padre. Sí, en clase de computación y hay que Jugando jugar. pinball. Sí. Así, solitario, buscaminas, pinball. Pues no, solitario no nos gustaba tanto, pero buscaminas y pinball sí. Sí, era muy divertido. Luego, en 1973, hicieron su primer videojuego, ahora sí videojuego, no arcade, que obviamente era un juego de... Ping pong. Sí, de Pong. Ay, Claro que sí. Puede ser. El de ellos se llamaba Pongtron. Suéltenlo. ¿Y tenía algún...? O sea, Como si es como... característica especial, Ajá. no, solo era otro Pong, pero de Sega, pues. Pues que con lo de Tron me imagino, no sé, luces neón. Yo tomando en cuenta que Sega sí le tomaba mucho... Protagonismo a la experiencia. Luces, sonidos, y eso puede ser que sí. Pero era un Pong. Era Normal, ping pong otra vez. Pues. Suéltenlo. Pues es que todo el mundo juega ping pong, a todo el mundo le gusta. Ay, pero ya estuvo. Pues ya. Te iba a decir ya no, pero la vez pasada te decía, el PlayStation 4 vino con un juego de ping pong. Pero bueno. Ya para este punto, Sega había estado cambiando su enfoque de distribuidor a fabricante, fabricando sus propias maquinitas y accesorios, cosa que les dio la pauta para empezar a desarrollar sus propios juegos. A finales de los 70s, Sega ya era un monstruo, sobre todo en arcades. Había firmado un convenio en Japón con Toho Films. ¿Sabes quiénes son Toho Films? ¿Son los de Godzilla? Son los de Godzilla, exacto, productora de Godzilla. Ajá. Para abrir una sala recreativa con 70 máquinas en Nagasaki, Japón. Y también adquirió todas las acciones de un lugar que se llamaba Kingdom of Oz, que era una empresa que también se dedicaba precisamente a las salas recreativas, pero en Estados Unidos. Ok. Porque en ese entonces había dos cosas muy para salir a pasear, para janguear, como dicen. Hangar, bonding. Ajá, bonding, que era o el centro comercial, el mall, o los centros de juegos, de maquinitas y de todo eso. Entonces sí era Pues era negocio. Ajá, sí, no, era un negocio muy fuerte. Sí. Kingdom of Oz, que era una empresa que se dedicaba a eso, a salas recreativas en Estados Unidos, fue comprada prácticamente. Primero adquirieron de que el 50% y luego ya todo. Transformando estos centros recreativos en Sega Centers. Sega, ay, no puede ser. Ajá. Sega Center. Siguiendo el mismo modelo de trabajo de Chuck E. Cheese. ¿Te acuerdas de Chuck E. Cheese? O sea, sí. Creo que no Está mencioné chistoso. esto específicamente en el episodio de Atari, pero ¿sabes quién creó Chuck E. Cheese? ¿El mismo güey? Sí. No puede ser. Nolan Bushnell. El sueño original de Nolan Bushnell para las salas, para los videojuegos como tal, no era Atari realmente. Él lo que siempre quiso hacer fueron salas de Centros juegos, recreativos. salas recreativas, sí. Entonces cuando se sale de Atari, hace Chuck E. Cheese. Ay, qué cagado. Ajá. Chuck E. Bueno, Cheese. bueno, le salió bien. Sí. Era lo que quería, ahí está. Y entonces Sega sigue el mismo modelo de negocio y pone sus Sega Centers tipo Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese, ok. Y fueron un éxito total también. Y se Qué empezaron curioso. a hacer de un nombre porque ya todo el mundo empezó a decir, Sega. Ajá. Luego, en los años 80, el auge de las arcades empezó a reducir poco a poco. Ya para ese entonces, Sega era uno de los 5 principales fabricantes de arcades en Estados Unidos. Pero, como todos sabemos, ya para esos años la industria en general iba para abajo, 83, Sí. año de la crisis, bla, bla, bla. Y por este descenso, el presidente de Sega, Hayao Nakayama, pensó que justo ese era el momento para entrar en el mercado de las consolas del hogar. Por lo menos en Japón. Ajá. En Porque- Japón, todo bien. Ajá, porque Sega pues no tenía, como en cuanto a consolas caseras no tenía... No había problema. Ajá. Y en Estados Unidos pues nadie lo conocía como para eso, entonces dijo en Japón, Ujú. vamos a Empezar. empezar ahí. Esto dio origen a su primer consola casera, la SG-1000, que no mucha gente conoce, que salió a la venta al mismo tiempo que la Famicom de Nintendo. No, pues se lo trago. Sí. Pero no les fue tan mal, de hecho.
vendieron 160,000 unidades, que no es mucho, pero era el triple de lo que ellos habrían planeado. Entonces ellos más del triple, porque ellos dijeron, vamos a vender 50,000. Madres. Entonces, pobrecito, vendieron 160,000. Y probablemente este fue el primer indicio de la competencia que existiría después entre ambas compañías de videojuegos. Sí. Ahí como que todavía no se daban totalmente cuenta, pero como que Sega dijo, espérame. Tanteo terreno, dijeron, a ver. Sí. En algún punto hubo un resurgimiento de las maquinitas, de las arcades, y Sega lo aprovechó haciendo incluso maquinitas de lujo, que se llama... ¿Cómo que maquinitas de lujo? Sí, las llamaron maquinitas de lujo, que se concentraban muchísimo en la experiencia proporcionada al usuario, como por ejemplo una cabina de automóvil completa, con todo y el volante para jugar su videojuego de carreras. Pero, a ver, las que hay ahorita es como el asiento, el volante y los pedales. Ajá, no, pero estamos hablando de la cabina completa. Prácticamente completa. Obviamente estaba diseñada para que te pudieras meter y salir fácilmente, pero tenía el asiento de carro hecho completamente. No puede ser. Las bocinas en la parte de atrás del asiento, el volante al frente, la palanca de velocidades. Ay, qué chido. Sí, estaba muy chido. Y es que eso era la experiencia que era ir a un salón de maquinitas. Porque sí, podías jugar tus carreritas en tu casa, ¿no? Sí, pero no te podías subir al asiento. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso otra vez, pero uno de sus muy fuertes, era Crazy Taxi. Y en Crazy Taxi te subías a un taxi y manejabas el taxi. En las maquinitas. Ese juego era muy bueno. Ahorita lo vamos a retomar nuevamente. También, por ejemplo, hacían... ¿Has visto estas motos a las que te subes? Sí, y tienes que balancearte, sí. Pues eso fue de Sega. Está muy chido. Sega fue la que desarrolló esas maquinitas. Tecnología. Maquinitas de lujo, como te digo, como esa cabina, pero en realidad en ese momento no fue tan significativo y siguieron concentrados en el desarrollo de entretenimiento para el hogar. Muy bien. Entre 1983 y 1987, Sega desarrolló varias consolas a partir de la SG-1000, llegando a la primer consola más conocida, la Master System. Que en Japón se llamaba Mark III. ¿Por Mark qué? III. De hecho, ese Mark III me recuerda a Iron Man, pero... No, a mí, cuando estaba leyendo la investigación, dije, a lo mejor el 3 es por San, entonces Mark San es una persona, no sé. Pues no se me haría... O sea, está raro, muy rebuscado, pero... Sí, pero no es imposible. Puede ser, los japoneses son muy chistosos. Tienen muchos chistes de papaya, sí. Sí, me dio risa, la verdad. Sí. Dije, qué cagado. No, tal vez, pero no estoy seguro. En Japón se llamaba Mark III y siguieron la misma estrategia de Nintendo, entonces rediseñaron su consola para el mercado estadounidense, dándole una forma más futurista y la llamaron la Master System, aunque en ese momento todavía no eran la competencia que después serían, ya que solo vendieron alrededor de 1.5 millones de unidades. Pero es más que la primera. Obviamente, mucho más, pero sigue siendo mucho menos que Nintendo. Para ese entonces, por ejemplo, quedaron por detrás de Nintendo. Nintendo tenía el 80% del mercado. ¡A la madre! Y en ese entonces Atari tenía el 12% ¡Ay, del güey, mercado. no! Ya nada más quedaba 8% de del oro. mercado. Entonces, pues no era la competencia que tan después... fuerte, ajá. Y sí, durante ese lapso de tiempo, Sega también desarrolló videojuegos, no solo consolas. Desarrolló un juego que se llamaba Congo Bongo. Congo Bongo. Me imagino algo como Donkey Kong. Era respuesta de Sega a Donkey Kong, precisamente. Bongos. ¿Cómo se llaman? ¿El taiko? No es el taiko. Hay un juego de Donkey Kong que se juega con tamborcitos. Ay, creo que sí sé cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Pues era precisamente respuesta a Donkey Kong. Eso fue en 1983. El Mónaco GP también del 83. Wonder Boy del 86. Ghoul Cave del 86, que era un shot 'em up lateral. Un juego que se llama Saxon, con doble X, del 85, que de hecho fue el primer juego en utilizar perspectiva isométrica. Ojo. Y ahora hay varios más, pero Sega fue el primero, el pionero. Así es. Para competir, Sega tuvo que desarrollar videojuegos para la Master System también, obviamente. ¿Por qué? Porque en ese entonces Nintendo tenía muchísimas exclusivas. O sea, iba con los estudios y les decía, hazme juegos, pero no le puedes hacer a nadie más. No, solo a nosotros. Y con todo su sistema de los chips en los cassettes, el chips en el Nintendo y todo eso, pues Sega tuvo que desarrollar sus propios videojuegos. Y aunque no se vendieron muy bien, hubo varios que relativamente fueron exitosos,
como Alex Kidd in Miracle World. Ese fue uno de los más conocidos. No tengo idea. Es de un mono muy ninguno. chistoso que parece como un changuito. Ok. Y de hecho, hasta cierto punto, pudo haber sido muy buena competencia para Mario, Ajá. porque era más o menos el mismo concepto. Y de hecho, Alex Kidd fue considerado de manera no oficial la primer mascota de Sega. De Sega, ok. Y salió en el 87. ¿Sí? Ujú. Pero pues se quedó ahí. O sea, sí es recordado y sí es bueno y sí es querido por la gente, Ajá. pero pues se quedó ahí. Pues como... es que le digo, yo no ubico ninguno de No. los que ha mencionado. Pues no. Otros juegos fueron Asterix, del 91, mezcla de plataforma y aventura. Ujú. California Games, del 87, que incluía deportes como skateboarding. California Games, ay, no puede Porque, ser. pues, claro que sí, California, Claro, Stratos, claro que sí, tenía sí, que sí. ser. Freestyle Football, Sí, no. Ok. BMX, BMX, ay, no puede claro ser. que sí. Pero fue en 1988 cuando empezaron a ponerse serios. Dijeron, a ver. Dije, sí, Sega dijo, modo serio, y lanza la Mega Drive, Ujú. que fue, de hecho fue la primera consola ya exitosa mundialmente De de Sega. Sega, que en Estados Unidos se llamó Sega Genesis, La Sega Genesis, sí. que todo el mundo ya conoce a Sega Ajá. Genesis, y que técnicamente de hecho era muy superior al Super Nintendo de Nintendo, Sí, sí. pero que desafortunadamente no tuvo el éxito que ellos querían, porque una semana antes, ni siquiera fue porque salió el Nintendo, una semana antes del lanzamiento del Sega Genesis salió el Super Mario Bros. 3, Gracias. por lo que, como eso fue más exitoso y les bajaron Ujú, ventas sí, y demás, claro. se dieron cuenta de algo. Necesitaban una mascota que compitiera Contra directamente Mario. contra Mario y que se encargara de encabezar una de las campañas de marketing más agresivas que han existido hasta el momento en la historia, tanto de los videojuegos como en general. Sí, Como en general de cualquier de cualquier cosa. compañía contra compañía. Sí. Mira, primero la estrategia. Vamos a hablar primero de la estrategia antes de regresar con Sonic. Ok. Que ya saben que todos... Ajá, saben que es esa la mascota de Sega. Ajá. Entonces, primero la estrategia. Ya para 1990, Sega sabía que la compañía a vencer era Nintendo. Ujú. Por lo que, bajo la tutela de Tom Kalinske, un hombre de negocios estadounidense que ya había trabajado para Mattel y para ok. Matchbox también, de hecho, antes de que llegara Sega, y Ujú. que Sega contrató precisamente para esto, para estrategia, Sega inició la estrategia en 1990, Ok. bajo su tutela. Ujú. Tom Kalinske dijo, ok, primero lo convencieron obviamente así de que, oiga señor, trabaje para nosotros, y él, No, pero ¿por qué? Sí, venga, mire, ya llegamos a Japón, esto es lo que va a hacer. Que de hecho estuvo muy chistoso porque tengo entendido, ironías de la vida, esto no lo voy a asegurar, pero creo que sí, Creemos. fueron por él a convencerlo a Hawái, A la madre. de donde empezó "Oigan". Sega. Ajá. Obviamente él no sabía que, estoy aquí donde empezó Sega. Ajá. Pero ahí estaba y el presidente de Sega fue y le dijo, oiga señor, venga a trabajar para nosotros. Y se lo llevaron a Japón. No puede ser. Y luego ya regresó a Sega of America, porque sí había un Sega of America, Ujú. y ya empezó con su estrategia. Lo primero fue bajar el precio de la Genesis, Ok. lo cual fue relativamente sencillo y que al final impulsaría a las personas a comprarla simplemente porque era más accesible. Pero, por ejemplo, para bajar el precio de la consola se necesita invertir menos como en... Rediseñar ciertas partes de la consola, incluso hacer una estrategia de, ok, vamos a venderla más barata, pero vamos a vender más. O sea, el objetivo entonces ok. ahora es vender más Ok, ok. para tener las mismas ganancias y para todo eso. Sí, tienes que hacer una reducción de costos, Ujú. pero también tienes que hacer un plan de ventas Ok. para poder... Para este, poder recuperar un ajá. poquito ahí lo que se está quitando. Exactamente. Ok, sí. Pero bajar el precio no era suficiente. Necesitaban juegos. Ujú. Y una de las apuestas fueron los juegos de deportes. Ah. Sí, yo sé que a mucha gente no le gustan los juegos de deportes. Incluso hay gente que dice, los juegos de deportes No no son son videojuegos. videojuegos. Sí son. O sea, la gente que juega FIFA también es gamer. Los FIFAs. Otro tipo de gamers, los FIFAs, ajá. Pero Saludos. son, a fin de cuentas son. Yo siempre he dicho, juegas FIFA y es lo único que juegas, está bien, eres gamer. Pues- Juegas Candy Crush y es lo único que juegas, está bien, eres gamer. Pues sí, pero... Otro Ay, tipo de gamer. ajá. Pero gamer al fin.
Bueno, al fin. está bien. Porque están jugando. Le doy la videojuegos. palabra. Sí, muy bien. Entonces, específicamente el deporte en el que se empezaron a concentrar fue el fútbol americano. Claro. Claro que sí. Así que decidieron unir fuerzas con EA Sports. EA. Madre de Dios. It's in the game. Todo el mundo Cuando- conoce sí. EA Sports. ¿Tú has jugado algo de EA Sports? Yo jugaba, fíjate, yo en mis inicios como gamer, por así decirlo, EA. sí jugué, bueno, lo primero que jugué fue obviamente Nintendo y todo Ujú. eso. Pero por ejemplo en el Ultra, yo Ajá. jugué Madden, que es a lo que El vamos Ultra. ahorita. Yo jugué fútbol americano. También jugaba FIFA en la computadora. O sea, yo sí jugué de todo. En Yo- el Wii yo jugaba FIFA, no porque lo tuviera, sino porque a mis primos les gusta mucho el fútbol, Claro. entonces salía un FIFA y a comprarlo y no sé, nos juntábamos como seguido, entonces se lo llevaban y jugábamos. Muy bien. Y yo, sí. Sí, es que son juegos a fin de cuentas. Son Sí. simuladores de deportes. Sí, los juegos de Está carreras de carros y de motos también son También, simuladores ajá. de deportes. Entonces se unieron con EA Sports para desarrollar el primer juego de fútbol americano bajo el nombre de una de las personas más famosas del medio, John Madden. I don't know. John Madden fue entrenador de americano. equipos de los Oakland Raiders, de los Raiders de Oakland. Ay, no, ahí tampoco. Ganaron ni el idea. Super Bowl. Es Ok. muy, muy, muy famoso. Es parte del Salón de la Fama de ese deporte. Ujú. Ya falleció, creo que en el 2020 o 21, una cosa así. Qué Pero es... si un señor es la cara del fútbol americano... Es él. Es él. Ok. Sí, es él. Esta decisión fue clave para que el juego fuera un éxito. Porque pues todo el mundo conocía Sí, a Madden. Incluso la gente que no jugaba videojuegos y de Dijeron, repente "A ver". vio que salió un juego de fútbol americano y que estaba promocionado por John Madden, dijeron, ¡guau! ajá, a ver, ¡Juguemos! así es. Además de que la Genesis, específicamente el Sega Genesis, le permitía a los desarrolladores poner a jugar 11 contra 11 jugadores, ¡A la madre! que es un juego de fútbol americano. Exigencia que hizo John Madden. Pero, a ver. O sea, sí, de que 11 personas con sus controlitos. No, o- no, 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 no. Ah, No, 11 monitos. yo 11 por eso NPCs. dije a la madre. ¡Qué 11 perse! NPCs Ok, contra sí. 11 NPCs. Ok. Obviamente, el sistema de juego de un FIFA o de un fútbol americano o de lo que sea, Ujú. que de hecho FIFA ya no existe por No, ya. cuestiones de derechos y porque la FIFA dijo, ay no, somos payasos, no queremos. Pero sigue el otro juego con otro nombre. Ajá. Pero es que todos los jugadores son NPCs y el que trae el balón es el que sí estás moviendo Sí, tú. sí, sí. Cuando se lo pasas a otro empiezas a mover Al otro, sí. y demás. Entonces así era el Madden, pero había 11 contra jugadores. 11. Ajá, sí. Pues está Porque lo bien. primero que querían hacer era 7 contra 7 por las capacidades que tenía el Super Nintendo, por ejemplo. Ajá. Pero Madden Pero ya dijo, no da esa inversión Ajá. de fútbol americano Exacto. que querían dar. Sí, Ok. y John Madden dijo no. 11. Eso no es fútbol de verdad. Así, yo quiero 11. 11 contra 11, si no, pues no. Si Si no no, quiero nada. mejor nada. Ajá. Muy bien. Entonces el desarrollador, de hecho, el fundador de EA, que era el que estaba hablando con Madden, le dijo, sí señor, sí lo vamos a hacer. Claro. Ajá, lo de siempre. Dicen que sí, luego dicen, no. ¿Cómo No le se hacemos? puede. Pero Genesis tenía esa capacidad. Ok. Entonces pudieron hacer 11 contra 11. Y fue un éxito Hit. rotundo. ¿Sí? Entonces esa fue la segunda parte. Luego, la siguiente parte de la estrategia fue que decidieron ir con todo. Así. Y sacaron varios anuncios Madrazos. recordados hasta la fecha por su principal frase. Genesis does, what Nintendo don't. Nintendo. Ay, no, qué chistoso. Que obviamente pues era 90s, pues ese Sí, tipo pues, de catchphrase está tenía mucho chistoso, impacto. sí. Ajá. O Genesis hace lo que Nintendo no. Así es. En donde ponían una televisión viejita atrás de una carcancha de un carro así todo, Ajá. todo feo, Todo madreado. que iba muy lento. Y una televisión nueva en un carro de carreras que iba muy rápido. En la tele viejita se veía Super Mario Bros. Ajá. Corriendo, o sea, jugándose. Y en la tele nueva se veía Sonic. Sonic corriendo. Ahorita volvemos a Sonic. Velocidad. Pero, ajá, entonces Sí. la carcanchaleta destruyéndose y el carrito de carreras con Sonic así pues, rapidísimo. Y se veía la frase esa, o sea, ellos tiraron Ay, directo, madres. tiraron así, se veía Genesis 2 what Nintendo. Nintendo. Ok. Entonces, esta campaña iba dirigida principalmente a jóvenes, no a niños, Ujú. porque muy inteligentemente Kalinsky identificó que si lograban hacer que el hermano mayor de la familia jugara Sega,
el hermano chiquito menor después pasar a jugar también iba a Sega. querer, ¿sí? También iba a querer, pues es que el hermano mayor está jugando Ajá. Sega. Yo también quiero jugar Quiero jugar de Sega, eso. ¿sí? Entonces, eso fue súper inteligente de Kalinsky, porque Nintendo siempre fue, y sigue siendo, dirigido Sí, a a un niños, público más pequeño, a sí. público, ajá, exacto. Es más familiar. Más family friendly, ajá, Ajá. justo, sí. Ajá. Entonces Sega dijo, pues ese público ya está Ya está cautivo. cubierto, ya nosotros podemos hacer cosas nuevas. Vamos por el otro público, pero no nada más vamos por el otro público. Vamos a hacer que el otro público haga que el Que el público que no público tenemos pequeño diga quiera. después, Ajá, exacto. me interesa. Entonces, identificó eso. Nintendo empezó a perder como, no credibilidad ni nada, porque la gente quería seguir jugando a Nintendo, Sí, obviamente, sí. pero sí público. ¿Por qué? Porque yo puedo creer, por ejemplo, algo que pasó. Yo soy un padre de familia Ajá. y tengo un hijo, teen, tengo un hijo adolescente y tengo un hijo chiquito. Chiquito. Los dos quieren jugar videojuegos. Ajá. Voy a comprar una consola nada más, no voy a comprar exacto. dos. Eso le iba a preguntar, ¿iba a comprar 2 consolas? No, voy a comprar una nada más. Entonces, ¿cuál compro? Compro la de... La que vaya a durar más. Ajá, y compro probablemente mi hijo adolescente me diga, ay no, ese juego es para niños, yo no lo quiero jugar, yo sí quiero mi Sega. Ajá. Pero el niño chiquito va a decir, pues yo quiero jugar con mi hermano también. Sí. Entonces, estuvo muy bien, la estrategia estuvo muy bien. Estuvo ¿sí? padre, sí. Sega Genesis se convirtió en una consola para niños cool, edgy. Edgy. Ay, no, edgy no creo. Sí, pero, sí, bueno. completamente. Sí. Y aparte aprovecharon esto para sacarle todavía más jugo. Consiguieron a varios jóvenes universitarios que convirtieron en Sega, no me acuerdo si era Sega Kids o Sega Boys. Eran niños Sega, pues. Bueno. A los que les daban la consola y videojuegos gratis. Y les daban la tarea de ponerse a jugar en su campus universitario. ¡Ay, qué bendición! Y convencer a todos sus compañeros de jugar con ellos. Ajá. Para que obviamente Para que lo probaran ellos y después dijeran, quisieran comprar la consola. Sí, traían su camisita de Sega Boys. y su gorrito para atrás. Y, ay, no, qué horrible. Sí, por eso te digo que era de edgy. Pero qué cool. chido. No, eso no es ser edgy. En ese entonces sí. Ay. En ese entonces era como... Ay, no, pero qué chistoso. Sí. Me los imagino así como, en vez de cargando su radio gigante, Su Sega. boombox. Sí, así, justamente. Así, ¿vamos a jugar o qué? Basado en esto, el penúltimo paso de la estrategia fue hacer una competencia. En Estados Unidos les encantan las competencias. ¿Fue la de Alcatraz? Sí, exactamente. Sí. Y esta, siguiendo la misma filosofía, fue dirigida a los jóvenes. En ese entonces, lo único que era igual o incluso más cool que Sega era MTV. MTV, que en ese entonces sí era totalmente cool. Sí. Era totalmente musical. Sí tenía edgy, ese sí era edgy, sí, por ejemplo. Y era totalmente musical. Sí tenía sus programitas. Y tenía como cortitos, ¿no? También. Sí, animaciones. Tenía, por ejemplo, series de animación que eran para mayores de edad. Sí, sí. Sí, como Beavis and Butthead. Como, creo que Ren y Stimpy también lo pasaban en MTV, creo. No estoy muy seguro. Sé. Pero sí, todas esas caricaturas que no te tocaron. Sí, no me tocaron. Obviamente, tú no habías nacido ni siquiera todavía cuando las pasaban, pero las pasaban en MTV. Entonces MTV era totalmente cool. Entonces Sega dijo, a ver, ajá. Así que se juntaron con ellos para organizar una competencia en Alcatraz que se llamaba Rock the Rock. Bueno. Alcatraz se conoce como La Roca. Es una isla que era una prisión. Ajá. Que conocen como La Roca. MTV era un canal de rock, en su mayoría, obviamente otros géneros también, pero entonces por eso se llamaba Rock the Rock. Madre santa. El concurso. Sí. Fue la competencia en Alcatraz, el cual fue un éxito rotundo, y en el que para ganar, el primer lugar tenía que ser la persona que juntara la mayor cantidad de anillos en Sonic. Ajá. Y fue un show total, porque obviamente lo grabaron, lo televisaron. Eso iba a preguntarlo, ¿sí lo televisaron? Sí, y todavía lo televisaron en MTV, obviamente. Y todavía están los videos, de hecho creo que hicieron como un compilado de todo el la competencia. Evento, qué chido, hay que verlo. Porque,
hicieron eliminatorias y luego a los que ganaban las eliminatorias les ponían así esposas con un maletín, ¡Ay, los esposaban, no! los La metían en una patrulla. Experiencia interactiva. Sí, claro. Los llevaban a un barquito y luego en el barquito los llevaban al Alcatraz. Y en Alcatraz ya se quedaban otra vez a competir. Ajá. Así es. Madre de Dios. Bueno. Entonces, todo esto me lleva de regreso al punto más importante de toda esta estrategia. La creación ¿De Sonic? de Sonic. Sí. Sonic. Sonic the Hedgehog, o Sonic el Erizo, fue creado por Naoto Yoshida en 1990, para después debutar en su primer videojuego en 1991. Sonic, originalmente de hecho, no iba a ser un erizo. Iba a ser un conejo. ¿Cómo? Iba a ser un conejo. Como Oswald, el conejito de Disney. O sea, antes de ser Mickey, iba a ser Oswald. Iba a ser Oswald, sí, es cierto. No, ajá. Yo más bien estaba pensando en el conejo de Trix. ¡No! Que medio se parecía, el diseño que había medio hecho. Sí, era como una mezcla entre Oswald y Trix. Orejas larguitas, así como paraditas. Sí, iba a ser un conejo, pero muy inteligentemente, Yoshida hizo una encuesta no controlada, creo que fue en Nueva York, en donde mostró distintos diseños a personas que terminaron en la elección del erizo. De Sonic. Bueno, del animal erizo. Sí, como la mascota que se convertiría en un éxito rotundo. De esta encuesta también salieron otros personajes, de hecho. Y de hecho el nombre original de Sonic iba a ser Mr. Needle Mouse. Eso está súper horrible. O sea, es que no me pueden decir queremos ser cool y edgy, Mr. Needle, esa chingadera. Bueno, pero los japoneses dijeron un ratón con espinas. Claro, Needle Mouse. Pero de todos modos está larguísimo aparte el nombre. Yo ni siquiera lo puedo decir. Afortunadamente lo cambiaron a Sonic. Afortunadamente. Lo cambiaron a Sonic, icónico. Lo pintaron de azul, porque el color oficial de Sega es azul. Pero aparte también contrario del rojo de Mario. Ajá, pero le pusieron unas botas rojas. Aerodinámicas. Para que sobresaliera su carácter irreverente y su velocidad, porque eso era como en lo que más estaban concentrados. Velocidad. Ray McQueen. Sí. Ya para el juego de Sonic, el programador Yuji Naka y el diseñador de niveles Hirokazu Yasuhara se encargaron de crear un plataformero inspirado en las montañas rusas, que se basó en un concepto de velocidad y movimientos estrepitosos, contrastando completamente con su competencia. E innovando de manera creativa lo que a la fecha sigue siendo una de las series de videojuegos más vendidas de la historia. Sonic es increíble. O sea, el juego de Sonic a mí me encanta. Yo en ese entonces tenía, Johanna dice que es increíble. Sí. Y Johanna, que nos está ayudando aquí a grabar, muy feliz por Sonic. Es muy bueno, ese juego. Yo en ese entonces, yo tenía Super Nintendo. Ajá. Y ya habíamos hablado de esto precisamente en otro episodio. Mi sobrino, que tiene prácticamente mi edad, él tenía Sega. Sí, es verdad. A mí me encantaba jugar Sonic. En su casa. Creo que yo nunca jugué Sonic. O sea, me acuerdo una vez que fui a casa de un amigo que no sé cuál era, pero Sonic se hacía un lobo. ¿Sonic se hacía un lobo? Estaba rarísimo el juego, sí. Ah, sí, yo no sé. Sí, ¿verdad que sí? No, ese no. Y nunca podía pasar del tutorial. O sea, ahí me estancaba. Sí, ese yo no lo ubico. Yo jugué el primer Sonic, el primerito. Jugué otros. Con razón. Sí. No, yo jugué el primerito, el primer Sonic, que es increíble. Jugué Altered Beast, que es otro juego también insignia del Sega, pero ahorita regresamos a eso. Pero Sonic fue un hitazo. Sí. O sea, fue un golpe total a la historia de los videojuegos en general. Sí. De hecho... No, o sea, de eso no me queda duda. No es como... No voy a decir que no es mi género, siento que no es como mi ritmo de juego. Sí, ajá. Sí, tú eres de otro... Es que hay tipos de jugadores, obviamente. Sí. Pero fíjate que, aunque Sonic es muy específico para un tipo de jugadores que les gusta todo muy rápido, y la velocidad, y estar para arriba y para abajo y demás, de todas formas, a cualquier persona le llama la atención. Y se pone a jugar aunque sea un ratito. Sí, hay muchos que dicen, yo no puedo, es demasiado, es too much, me estoy muriendo cada rato. Ajá. Pero gusta y de hecho, este es uno de los casos en los que los niveles y la jugabilidad fueron diseñados primero, antes que el personaje principal. Por lo que Sonic le debe muchas de sus características al mundo que ya había sido creado para él antes de que Sonic existiera. Que se creara. Ajá.
Esta nueva mascota oficial sería la que impulsaría toda la campaña de marketing de Sega, que le dio una ventaja sobre Nintendo en varios puntos de su competencia. De hecho, sí llegó a tener más porcentaje más del ventas, mercado y y todo. Sí. Sí. Obviamente, si lo separamos por línea del tiempo, Nintendo termina ganando. Sí, por lapsos de tiempo en los que Nintendo tenía más ventas, tenía más todo. Pero de todas formas, hubo lapsos de tiempo en los que Sega le ganó. Reinó, dijo, yo aquí gané. Otra forma en la que Sega quiso competir contra Nintendo fue lanzando también su consola portátil en 1990, que no mucho mundo conoce. No mucho mundo. No mucho mundo, no todo el mundo. No muchas personas. Muchas personas conocen. Para competir contra el Game Boy, obviamente. Okay, sí. La Game Gear. Ay, siento que me suena mucho. La Game Gear de Sega era más potente y además era a color. Antes que el Game Boy Color. Antes que el Game Boy Color, sí. Pero la poca duración de su batería y la falta de videojuegos, un problema que siguió teniendo Sega, ahorita vamos a verlo, para sacarle provecho, realmente hicieron que la Game Gear no pudiera superar al Game Boy, vendiendo aproximadamente 11 millones de unidades. Pues igual es un número... Sí, importante. Pero Game Boy vendió 118. Bueno, es que también Game Boy... O sea, Sega vendió el 10% nada más de lo que Game Boy vendió. Bueno. Entonces, por eso no le fue bien. O sea, sí vendió mucho. O sea, 11 millones es muchísimo, sí. Obviamente. No es tema, pero, por ejemplo, el PlayStation 2, que es la consola más vendida en la historia. Entonces, ¿esa cuánta vendió? Es que hay dos, Game Boy es la consola portátil que más ha vendido en la historia. O portátil. Ajá. PlayStation es la consola que más ha vendido en la historia. Eso ya lo... Bueno, después lo veremos, sí. En otro episodio, sí. Pero pues 11 millones contra 118 millones, pues no funcionó mucho. No. Para 1993 sucedió otro gran hito en la historia general de los videojuegos, impulsado principalmente por Sega y dos de sus videojuegos más populares en ese entonces. Uno de ellos por innovador, bueno y violento. Muy violento. Y el otro por innovador, perturbador. Sí, perturbador. Muy perturbador y violento también. Primero el perturbador. Night Trap. Ese iba a decir, el de... Ajá, ese. Sí, Night Trap fue un juego que abordaremos en otro episodio, porque es un juego terrible. Sí, está muy terrible. Sí, está horrible. Bueno, es que para empezar es como live action, ¿no? Ajá. Y es como una novela... Visual. Interactiva. Sí está... Kind of chistoso. Sí. Pero el hecho de que sea live action se me hace cagadísimo. Sí, está muy terrible. Para resumir, era un live action en el que veías cámaras de seguridad para ayudar a sobrevivir a personas, adolescentes, que eran atacadas por monstruos, activando trampas y artefactos con tu control, con el control que tú tenías en la mano. Eso era lo que tenías que hacer. El juego, muy accidentalmente, por decisiones corporativas y por cambios en la creatividad del creador, que la idea original era buena, ya después hablaremos de esto, terminó teniendo motes sexuales y violentos que no previeron los creadores, y el juego se volvió de culto, pero aparte se volvió muy famoso precisamente por el morbo. Sí, por morbosos, claro. Dándole muchísima publicidad a Sega. O sea, incluso pero publicidad morbosa. Pero publicidad al fin. Incluso el presidente de Sega dijo, yo creo que no hemos tenido mejor publicidad en la vida que este juego. ¿Por qué? Porque el juego llegó al Capitolio en Estados Unidos, pues sí. En el Senado hablaron de eso, y entonces todo el mundo ya quería jugarlo porque para ver por qué o qué, o cómo. Porque está tan en boca de todos, porque lo quieren censurar, porque lo quieren prohibir, etcétera, etcétera. El segundo juego era Mortal Kombat. Otro videojuego que será retomado en otro episodio, porque al contrario de Night Trap, es muy bueno. Sí. Es extremadamente muy bueno y es otro hito, es otro parteaguas en la historia de los videojuegos. Pero es muy violento. Este juego salió tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis. Super Nintendo. Salió para las dos. De hecho, yo recuerdo, yo cuando era chiquito, a mí no me ponían el control desconectado. Yo me ponía a ver a mis hermanos jugar. Okay. Porque mis hermanos jugaban Mortal Kombat, Street Fighter, todo ese tipo de cosas. Y era muy divertido verlos jugar. Yo me sentaba en medio de ellos dos. Viéndolos jugar y eran horas de risas y risas y risas. Entonces yo me acuerdo que ellos jugaban Mortal Kombat en Super Nintendo. Entonces salió tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis. Con la diferencia de que en el Nintendo estaba censurado.
La sangre era verde. La sangre era sudor, se supone. Ay. Era como blanca transparente. Ay, sí, le quitaban la columna vertebral y era sudor, ¿o qué? También bajaron, también eliminaron o le bajaron al tono un poquito a los fatalities. Qué chafa. Ajá, Sí. o sea, sí. Era la misma experiencia porque tenían las mismas mecánicas y todo. Sí, pero ya... Pero lo gráfico y violento lo censuraron. Ok, bueno, ni modo. En Sega se suponía que también estaba censurado, pero What? si metías un código secreto, que mucha gente de hecho le llama código de sangre, Código de sangre, ok. se eliminaba la censura. Mm, Metías ese código y entonces ya la sangre era roja, los fatalities eran Así súper horribles. violentos, gore, todo, ¿sí? Sí. Ambos juegos hicieron que principalmente Sega impulsara un sistema de clasificación establecido por la Entertainment Software Rating Board, La ESRB. Ajá. La que todo el mundo La que conocemos. todo el mundo ubica. Sí. Sí. Que es la de Estados Unidos. Ajá. En México también tenemos nuestro sistema de clasificación. Está chistoso. Pues, Ajá. Pero, bueno. Pero, concentrados en la ESRB, clasifica los juegos según la edad en S, Early Childhood, Ujú, E, Everyone, o todos, ujú. E, 10 más, todos mayores Más de 10, mayores de 10. T o Teen, Teen. adolescentes, M. M o Mature, Mature. que es 17 o más, Ok. AO o ¿A0 no era? está raro, porque a veces parece 0 Ajá. y a veces parece O. Bueno. Pero es seguramente eso porque es Adults Only. Ah, ok, sí. Y eso es 18 o más. Ujú. O RP, Rate pending. Rating Pending. Ujú. Después de muchas audiencias con el Senado estadounidense y algunas otras con el del Reino Unido, los juegos empezaron a clasificarse para que los papás no empezaran a culparlos por la mala educación de sus hijos. Ok. Que sigue pasando. Sí. También vamos a hablar de eso después. Pero a la fecha le sigue echando la culpa a los juegos. Pero ahora ya tienen clasificación. O sea, en la caja... En la caja o en el juego como tal, ahí dice, este juego es para mayores de edad. Ah, sí, a mí no me digan nada. Ajá. Si tú dejas que el niño de 12 años esté jugando esto para mayores de 18, Es tu culpa. sí, ya. Pésimo padre. Ajá. Ahora, regresando a las consolas. A partir de 1994, Sega empezó a batallar con mantener su nivel de éxito, Ujú. ya que para este año, otro contendiente había entrado a la batalla. PlayStation. Sí, PlayStation. Sega no cometió el error de Nintendo y sí decidió utilizar la tecnología de Del CD-ROM, CDs, ok. ¿sí? Sacando el Sega Saturn, que Ujú. fue el que se suponía que iba a seguir con el legado del Del Genesis, Genesis. con tecnología para leer CD. Pero aún así no fue lo suficientemente exitoso, ni cerca de lo exitoso que había sido el Genesis, Ujú. ya que para su lanzamiento solo existían 6 juegos disponibles. Ay, qué chafa. Y ya nada más. Después obviamente sacaron más. Pues, Sí, pero pues pero al en el principio, lanzamiento es importante oh. tener más. Y ya para 1997, Sony, con PlayStation, controlaba el 47% del mercado de consolas, mientras que Nintendo controlaba el 40% y Sega solo el 12%. Uy, pobrecitos. Nada más. Volvieron a sus orígenes. Ajá, sí. Tras el fracaso de Saturn, Sega ya había perdido prácticamente el 75% de sus ganancias. Pero también Pobrecitos. tenían una última esperanza. Una consola que hasta la fecha sigue siendo la mejor de esa generación para muchas personas, de hecho. Yo, de hecho, en ese entonces estaba muy chico, Ujú. pero yo tenía muchos conocidos ya mayores que yo que eran Team Sega, eran Dreamcast. O sea, La Dreamcast. el Dreamcast que se lanzaría en 1998 y 1999, dependiendo de la región. Y que tenía tecnología de 32 bits, como el Saturn, Ujú. y que pretendía ganarle a PlayStation y Nintendo. Ya que además introducía algo novedoso, un módem para jugar en línea. ¡Ah! Ajá. ¡Perro! Pero que volvía a tener el mismo problema. No Un había catálogo juegos. de videojuegos que de hecho ahora no llegaba ni a los 6. ¡No! Tenían como Ay. 4 en su lanzamiento, por lo que ya para el año 2000, año en el que Sony trabajaba en su nuevo PlayStation, Nintendo trabajaba en su GameCube y aparte, Microsoft trabajaba en el primer Xbox. Sega se dio cuenta de que era momento de retirarse de la guerra de consolas y solo dedicarse a ser desarrollador de software. Software, ya no más consolas. A la fecha. Ya no ha habido más consolas De Sega. pero sí software. Fue entonces que, a partir del año 2000, Isao Okawa,
que durante mucho tiempo había abogado por que Sega abandonara el negocio de las consolas y se concentrara solo en el desarrollo de software, se convirtió en presidente, y a partir de ahí la historia de Sega cambió. Pero se mantuvo, ya que gracias a esto siguen actualmente manejando propiedad intelectual que los mantiene vigentes y siendo editores, desarrolladores y distribuidores de videojuegos, aunque obviamente ya no tan fuertemente presentes en la industria como en su época dorada, pero igual sigue siendo fuerte, o sea, Sega sigue... Sigue siendo un nombre escuchado. Y también importante, ¿sí? En el año 2020 cumplieron 60 años. Y en el 2023 anunciaron que revivirían grandes franquicias que los hicieron grandes en su época dorada, precisamente como Crazy Taxi. ¿Nunca jugaste Crazy Taxi? No, nunca jugué. Crazy Taxi, a mí me encanta ese juego. Literalmente... Un taxi loco. Sí. El objetivo del juego es ganar puntos llevando pasajeros de un punto a otro. Ok. Pero el escenario, o sea, subes rampas, tienes turbo de repente en el taxi, tienes que agarrar ciertas rutas o... como cuando en Mario Kart en el piso están las cositas, las flechas de colores que te hacen ir más rápido, también hay de eso. Y lo chido era que yo, por ejemplo, Crazy Taxi nunca lo jugué en consola. Siempre lo jugué en maquinita. Y era un taxi, o sea, te sentabas en un taxi y jugabas, tenías el volante y todo. No sé si sea efecto Mandela, quiero creer que no, pero según recuerdo se movía. Se movía así de que... Ajá. No sé. Se agitaba. No sé, pero Crazy Taxi es un juego... Juegazo. Sí, increíble. Golden Axe, que es uno de los juegos también... beat 'em up, plataforma más o menos... no sé. Muy buenos también. Es como medieval, eres un personaje y matas... Sí, matas monos, pero... mientras vas caminando. Ay, es que como que, bueno, en algún momento creo haber escuchado de ese juego, pero no puedo traer ninguna imagen. Es que ya son muy viejos, o sea, como tal no te tocaron. No, pero en algún momento en un video que a lo mejor estuve viendo en YouTube, lo mencionaron y... Probablemente. Pero no tengo como el recuerdo de la imagen. Seguramente cuando lo busques vas a decir, sí. Entonces, Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage, son muchas. Y es que Sega sigue teniendo muchísima propiedad intelectual, además de su propiedad intelectual fuerte, que es Sonic. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar que a la fecha tienen algunas de las series de videojuegos más importantes de la industria, como Yakuza. Like a Dragon, sí. Ahora Like a Dragon, por cuestiones morales. Sí. Pero Yakuza es un monstruo. Sí. Pues, bueno, Like a Dragon es un... Yakuza. Es un monstruo y es de Sega. Sí. Sega es el que lo saca. El último Like a Dragon que no, ese era todos los géneros. Tiene absolutamente todo. Todos los juegos en uno. Así es. Sakura Wars, que no es tan famoso en Occidente, pero en Japón sí. En Japón sí es un juego muy, muy, muy conocido y exitoso. Y claro, Sonic the Hedgehog, que ya va para su cuarta película. ¿Cuarta? Ya salieron 3 y... Ay, sí, cierto, y ya la 3 no la he visto. La cuarta. La 3 es... Lo que me gusta de Sonic no es un peliculón. O sea, no es así de cine. No está cagado. Y aparte van en aumento. O sea, ay, no. Cada una de las que ha salido es mejor que la anterior y eso está muy padre. Pero es que la decisión de que Jim Carrey sea el malo... Es buena. No. Al inicio era como... Bueno, para las nuevas generaciones, como tú, fue cuestionable que eligieran a Jim Carrey. Para mi generación fue claro. ¡Guau! Increíble. Claro que sí, no hay nadie más. No existe nadie más que pueda ser el Dr. Robotnik. No hay. Pero aparte de eso... lo ha hecho exageradamente bien, lo ha demostrado, pues. En la 1, pues, ya viste la 1. Sí. La 1 y la 2 ya las vi. Las 2 ya las viste. Sí, falta la 3. En la 3 ya salen los trailers, obviamente. No sí, spoilers. Sale el Shadow. Sale Shadow y sale el otro doctor. Ay, ese no lo vi. Que es...
Bueno, creo que no es spoiler. Aparte ya salió hace mucho tiempo. Sí, no, ya. Y en los trailers lo mencionaban. Es su papá. Ajá. Es el papá perdido que no había visto en mucho tiempo. Que es el mismo, obviamente. Ok. Pero con prostéticos y todo eso para verse más viejo. Ok. Es increíble. O sea, obviamente es absurdo porque Jim Carrey en esos papeles es Ay, absurdo. es que yo no me lo puedo tomar en serio. Además, tengo no me gusta su comedia. O Es sea, que, es que ¿sí? precisamente es comedia absurda. Pero aparte, le tengo un odio muy chistoso por Ajá. cuestiones personales, Ok, pero, ok. ajá, por eso es como que, ay, es que como que sí la quiero ver, pero no la quiero ver. No, sí vela, sí vela. Ah. Sí vela porque aparte es muy buena. Y aparte la voz de Shadow es Keanu Reeves. Y pues, Ay, no y puede pues ser. increíble todo en la vida. En español la voz de Sonic es Luisito Comunica. No, no puedo yo. De por sí, nunca me ha gustado ver cualquier cosa en su idioma no original. Ay, Prefiero pero- siempre verlo en su idioma. Ay, pero es que yo sí me las original. tengo que aventar en español por mi hermano. ¿Que aprende inglés? No, oiga. Pues sí, ya es hora. Pero bueno. Entonces, Sonic the Hedgehog que ya va por su cuarta película y que ha sido uno de los más grandes éxitos y aciertos de adaptación de un videojuego a una película live action. Ujú. Principalmente, y yo creo, gracias al incidente del Sonic feo. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas del del Sonic feo? feo? Sí. Está horrible. Sí, no, yo no sé por qué se les ocurrió hacerlo así. Hay muchas teorías. Tengo un amigo que está muy metido en la industria que dice, yo tengo la teoría que de era fake, ¿no? que fue adrede. O sea, lo hicieron adrede de hacer ese Sonic feo. Ay, publicitarlo y que la gente y que la gente dijera, se quejara y entonces Sega dijera, cámbienlo, y lo cambiaron y todo Sí. eso. No sé si fue falso o fue real, el punto es que fue increíble. O para darle visibilidad a la película, como para que la gente por morbo quisiera ir a verla, así como, ¿y si pusieron al Sonic feo? Es a que lo mejor. también puedo creer que sí fuera real, porque no es la primera Así, vez que y toda la película hecha con el pinche Sonic feo. Pues así. sí. Todo chueco. Es que no dudo que fuera real, porque ya ha pasado 78,000 veces. O sea, no es la primera vez que alguien hace una adaptación y el rediseño o diseño de lo que Así, sea horrible. está horrible. Entonces, puedo creer que sí fue real. Y sí el backlash o la respuesta negativa Ujú. de los fans y público. del público en general fue tan Tan agresiva fuerte. que dijeron... Cámbienlo, no, por favor. Ajá. Sí. Y es que también no había para dónde hacerse, sí era muy horrible. Estaba Sí, espantoso. muy Ni, feo. ni siquiera parecía Sonic, parecía... ¿Cómo se llama el del meme? Sonic. Sí, Sonic. sí. De ese tipo de dibujitos todos Sí, horribles. así todos chuecos, Ajá. todos... Sí, sí. Entonces, puede ser que haya sido real y sí gastaron un dinero, porque hasta en algún punto recuerdo que sí estuvo en peligro una continuación, Ujú. porque habían gastado demasiado dinero en rehacer En al rehacer al Sonic, Sonic, sí. para todas las escenas, obviamente. Ujú. Entonces puede ser que sí, pero a fin de cuentas fue una decisión acertada, porque gracias a eso, por lo menos no perdieron dinero. Sí, quedó bien. Y entonces ya tuvieron la oportunidad de hacer la segunda parte, en luego la donde, tercera. y en No, donde ya ¿cuál? sale otro personaje que es Knuckles, y entonces Ujú. pues ya tiene que seguir el diseño bonito. Sí. Por ahí había memes de, imagínense que hubieras seguido el Sonic feo y sale el Knuckles feo y sale Ay, el no, Shadow qué feo. Está horrible. Qué horror. Ay, no, qué chistosos. Ay, Sí, estaba todo muy... pues, Pero mira. pues gracias a eso, entre otras cosas, porque te digo, van en aumento. Sí. La verdad es que lo están haciendo bien. No sé. Vemos. Vela. Después la veo. Por lo que Sega es otra de las compañías que sigue y seguirá dándole forma al universo que significa la industria de los videojuegos a nivel mundial. Así Sí. que recuerden, siempre utilicen hasta su última vida, sobre todo en los videojuegos. Sega es un Yes. ejemplo de eso. Sega Sí utilizó hasta su última vida. Sí. Hasta su último recurso dijeron, pa. Así que, pues esa es la historia de Sega. Está curiosa. Eso es todo por Hoy. Gracias por su atención. Adiós. Adiós.
Muy bien. Pues eso fue Sega. Sega. Después de semanas de no haber grabado, porque casi se muere. Sí, ay, no. No hagan eso. No fue grave, pero me sobrecargué de... Se sobresaturó de cosas. Sí. De trabajo y ejercicio. Todo. No, de verdad. Compromisos. Vida social. Sí, mi cuerpo dijo, hasta la próxima. Y así una semana tirado. Entonces, un poco más, yo creo, más de una semana. Entonces, se suponía que este episodio iba a salir el primero. Una disculpa por eso. No está saliendo el primero, está saliendo no sé cuándo. Tal vez 7, 8, 9, más o menos, no por sé. Ahí. Pero ya esperemos que... Bueno, no sé el siguiente. No, el siguiente yo creo que sí lo grabamos. Bueno, igual no prometemos nada. A tiempo, Yo creo que sí. Vamos a procurar grabarlo a tiempo para que sí salga el primero del mes. Pero, pues ya estamos aquí. Eso fue Sega. Fíjate que yo pensaba que iba a estar más corto. Ajá. Yo también pensé que iba a estar como el de Atari. Ajá. El punto con Atari fue que como fue la primera y había puntos muy... Sí había de dónde sacar como más episodio, pero eran más anécdotas como de las personas de Atari y no de Atari como tal. Sí. Por eso duró poquito. Pero en Sega sí hubo muchos como eventos así aquí y allá, chistosos, como eso de la clasificación de los videojuegos. Sí, es que eso, o sea, los orillaron a crearla. Sí. Lo cual está bien, a la fecha es bueno que exista. Sí. Y en ese entonces, pues, obviamente hubo un dramón de las personas del Capitolio, senadores que obviamente están desconectados de la actualidad, como siempre, como pasa a la fecha. Y pues obviamente se quejaban de juegos que nada que ver o tal vez sí, pero no con el objetivo que ellos tenían, pues. No sé, ¿cuándo estábamos platicando? Creo que fue ayer o no me acuerdo si lo escuché en otro podcast. No sé. Es que no me acuerdo del término, pero era las cosas como que satanismo, no sé qué chinga. Pánico satánico. Pánico satánico. No, sí. Sí, tal cual. Cuenta. Entraron en pánico satánico. Es un pánico satánico, pero ahora es pánico de los videojuegos. Sí. Que también han entrado ahí, ¿eh? O sea, también han dicho de los videojuegos son satánicos. Pues por eso con Mortal Kombat. Ajá. O sea, sí, una de las cosas claro ejemplo. Pánico satánico. Sí, es que Mortal Kombat es del demonio. Ajá. Sí, pues Dungeons and Dragons. Sí, es cierto. Dungeons and Dragons que está muy, 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 muy exageradamente cercano a la industria de los videojuegos. Que Dungeons and Dragons como tal sigue siendo más juego de mesa, pero un Baldur's Gate, por ejemplo, que es Dungeons and Dragons, que es un videojuego, pues la gente sí dice, no, si juegan Dungeons and Dragons, son satánicos. Se van a iniciar en el... Nada que ver. Es como cuando dicen, los niños son violentos por culpa de los videojuegos. Así es. No, de hecho, una vez escuché algo muy, muy real de un muchacho, porque muchas veces escuchas a niños o muchachos y dices, su madre, o sea, ¿por qué no lo escuché esto de un adulto? Ajá. El niño decía, obviamente es mucho mejor hacer este tipo de cosas en un videojuego que en el mundo real. Entonces, pues son cosas que pasan, son cosas que existen, son cosas que pueden como rediseñarse e implementarse en una interacción en la que incluso, que es otro tema de que hemos hablado, la retórica de los videojuegos, pues. Sí. O sea, con retórica te van a enseñar esto está bien y esto está mal. Exacto. No, que el hecho de esconder las cosas y decir, no, eso no existe, no se lo muestran a los niños, de hecho es mucho más peligroso. Sí, es horrible. Porque a fin de cuentas van a verlo en algún punto o se les va a ocurrir. Porque a la gente se y les ahí ocurre. sí, lo hacen en la vida real y mamó. Entonces, pues el muchacho tenía razón. Obviamente es mucho mejor hacerlo, o sea, es mucho mejor ponerme a pelear contra otro mono en un videojuego que en la vida real. A pelear contra otro mono en la vida real. Sí. Pero, pues él lleva, o sea, un muchacho tiene un poquito más de visión más avanzada en cuanto a eso, y es lo que le hace falta a los... Es que yo creo que es generacional, ¿no? Pues sí, pero o sea, no tanto, porque yo conozco gente de mi generación que cae nuevamente en no, es que los juegos son violentos y gracias a eso mi hijo es violento. Oye, pero tu hijo está todo el día en el iPad, ni siquiera le haces caso. Por eso. Pues por eso, precisamente, pero bueno,
Sega hizo su chamba y la hizo bien. la hizo bien. Aguantó. Ajá. Y terminó decidiendo, creo que correctamente, varias veces a tiempo. O sea... Sí, antes de que quebrara completamente. Ajá. No, y al inicio también es como de que es momento de competir, sí, compitamos. Ajá. Es momento de retirarnos, pues sí. Retirémonos. Ajá. Es momento de de utilizar nuestra propiedad intelectual para otras cosas. De crear estrategia de mercado, Ajá. adelante. A la fecha... Alianzas. Sí, a la fecha Sega ha cambiado 1000 veces de presidente y de nombre y de administración y todo, pero ahí sigue, pues. Sigue en pie. Entonces, pues... Eso es todo. Antes de irnos, voy a aprovechar para hacerle un comercial a mi amigo, otra vez. De la musiquita. El que hizo nuestro intro. Acaba de subir la versión extendida de la canción. Está increíble. Increíble. Yo ya la escuché. Pásame el link. Sí. Y de hecho vamos a dejar el link en los comentarios. Muy bien, perfecto. En la descripción vamos a dejar el link a su video. A su video de su canción, que ya está completa y sí está muy chida. Sí, está muy chida. Sí. No puedo esperar. Muy bien. Para escuchar. Entonces, gracias a eso, vamos a dejar ahí el link. Y el día de hoy, gracias a Joana. En los controles. En los controles. Y ahora más activa porque es fan de Sonic. Le gusta mucho. Muy bien. Ya, este episodio fue para ti, Joana. Para que no digas. Para que no me pelees. Una flor para otra flor. Muy bien. Acepta la flor. Muy bien. Gracias. Entonces, gracias a Joana y gracias a todos ustedes por escucharnos. Sería todo por hoy. ¿Redes? Redes, gracias. Redes, mi Instagram es @lehs.2020. El mío, Hazel, HTK. Hazel-HTK. HTK. Sí. Hazel, HAZEL-HTK. Así Ahí es. está. Ahí están nuestras redes sociales para que... No sé hasta el quién. Sí, no hay mucho que ver, pero pues ahí están. Sí. Ahí están para que se entretengan un rato. Muy bien. Pues bueno, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Gracias. Adiós. Adiós.